Ok, bueno, pues muy buenas noches a todos otra vez. Qué pena estos inconvenientes de las computadoras, pero bueno, aquí estamos muy contentos, muy satisfechos de poder platicar con todos ustedes y sobre todo de poder hacer una remembranza de alguien que para todos nosotros, por lo visto, es más que un maestro, es una leyenda en la enseñanza de nuestros hospitales. Eh, Antes de empezar, quisiera decirles un concepto. Maestro puede ser alguien que enseña solamente, ¿no? Pero en un sentido más profundo, es alguien que aparte de compartir conocimientos, nos lleva de la mano a aprender, a ser como personas, como profesionistas, y con su ejemplo inspira para el alumno una planeación y un desarrollo profesional que nos lleva a ser exitosos en la vida. Pues bueno, me estoy refiriendo a quien ya hemos hablado ahorita, a nuestro maestro, don Salvador Beltrán Herrera. Él nació en la Ciudad de México en el año de 1935. Ay, ahora no corre la cosa esta. A ver. Rebe, no corre el video. El video, Digo, la presentación. solamente dele clic sobre, por ejemplo, en la foto del hospital y ya debe funcionar. A ver si, ándale. Ahí Ahí está. va, ahí vamos. Ajá. Ya, ahora sí nos pusimos de acuerdo. Híjole. No hay Bueno, problema, aquí yo le ok. ayudo. Ya puedes Sí, seguir. gracias. Pues el maestro Beltrán decidió ser médico, siguiendo el ejemplo de su padre, que era médico también, y para 1955 ingresó a la Facultad de Medicina. La idea de ser ortopedista pediatra le surge porque tuvo la oportunidad de trabajar con alguien que a lo mejor se acuerdan ustedes del doctor Juan Faril, que en aquel tiempo era uno de los ortopedistas más connotados de México. Por ejemplo, operó a Frida Kahlo y era un hombre no tuve el honor ni el gusto de conocerlo, pero según me ha platicado mi maestro, era un hombre de carácter como él, muy recio, muy exigente y casi intolerable. Sin embargo, el doctor Beltrán, por algunas razones, se llevó bien con él. Ustedes ya sabrán por qué. Y eso fue lo que lo llevó a decidir en el Hospital Federico Gómez a hacer la especialidad de ortopedia pediátrica. Otra persona que influyó en su vida fue el doctor Vázquez Vela, pero el papá de Gonzalo, del que conocemos nosotros. Y finalmente el doctor Beltrán ingresa al Hospital Reiner para hacer una especialidad formal, de las primeras especialidades, de los primeros cursos que tienen una formalidad, y es el primer residente del Hospital Reiners. Después, cuando termina su residencia, se abre con el maestro Peón Vidales, también lo recuerdan todos ustedes, el, el servicio de ortopedia pediátrica en el Centro Médico Nacional y se integra un grupo. Aquí identifico al doctor Goñi, a los demás no tengo el gusto de conocerlos. Y el carácter íntegro de don Salvador, su disciplina inquebrantable, ese carácter tan especial que tenía para analizar los casos, tan escrupuloso, tan exigente, y su manera de operar, que todos llegamos a verlo, estar con él operando, lo lleva muy pronto a ser un médico destacado dentro de su grupo. Su idea siempre era ser congruente entre lo que decía y lo que hacía. Siempre como él actuaba, era exactamente como pensaba. Y además, no era un hombre cariñoso con los niños, no era el médico sonriente, afectuoso. Su cariño, su gusto era exigiendo eficacia, eficiencia en los tratamientos, siendo muy exigente en el análisis de los padecimientos, en la realización de procedimientos, y eso lo llevó muy pronto a ocupar la jefatura de servicio del entonces Hospital de Ortopedia de Tlatelolco. Sí, ahorita ya escuché por ahí a Alejandro Reyes, que fue de las últimas, o la última generación creo que pasó por el hospital. Y ahí tenemos un servicio formidable. Era un grupo que empezó a tener una dinámica de docencia muy especial,
Y después, el doctor, apasionado como siempre en todas sus cosas, como decía Diderot, solo las pasiones, las grandes pasiones pueden elevar el alma de las grandes cosas. Y así era el maestro, en su cirugía, en la educación para sus alumnos, en sus actividades administrativas que ya en aquel entonces empezaban a ser mucho más formales, en la investigación y sobre todo en el cuidado de los pacientes. Probablemente esta frase le encanta a don Salvador. La letra con sangre entra. Era un maestro estricto, exigente, de gran temperamento. Nos ponía a sufrir a todos. Nomás de saber que venía la visita general o que iba a entrar en algún momento, se nos iba a aparecer por ahí, nos ponía a sufrir. A mí no tanto porque era su consentido, pero sí lo vi hacer llorar a varios. Así lo vi hacerlos llorar. Y le decíamos al servicio pues, que eran las minas de sal, porque lo cursábamos durante el segundo año de la residencia. Todo el año nos pasamos en ortopedia pediátrica. Y era maravilloso porque ahí se enseñaba a explorar correctamente al paciente ortopédico. Cosa que en el primer año pues medio lo pudimos saborear, pero en el segundo año era una exigencia tal que teníamos que explorar de pe a pa a todos los pacientes de una manera escrupulosa y había una dinámica didáctica en el servicio que nos hacía aprender enormidades. Y es que el doctor Beltrán, no sé si era dentro de su preparación como docente dentro del instituto, formó una enseñanza modular. La práctica estaba directamente relacionada con la teoría. Teníamos 3 días, el modelo de organización del servicio era de 3 días de trabajo. El primer día era la consulta externa y ahí ingresábamos a los pacientes que iban a internarse para tratamiento. El segundo día, ya en el piso, en el servicio de ortopedia pediátrica, primero era la revisión pormenorizada de los casos vistos durante la guardia. Después, ya en los grupos definidos de trabajo, entrábamos a discutir los casos que se habían seleccionado para internamiento y se revisaban los ingresos en forma muy minuciosa. No había nunca trabajo de más. Desde los antecedentes, de todo se checaba punto por punto. Y finalmente concluíamos con la programación quirúrgica, es decir, el caso que habíamos internado como residentes, al día siguiente se discutía y se preparaba la cirugía que se seleccionaba para ese paciente. Y finalmente, para cerrar el ciclo, el tercer día operábamos a ese paciente. Entonces, imagínense cómo era la enseñanza que desde que ingresaba el paciente hasta que terminaba todo el proceso de atención médica, el residente iba de la mano con sus instructores para terminar todo el proceso de cada paciente. Y bueno, no se diga la visita general, nos tocaba los miércoles, y a los que nos caía el chahuizle ahí con la visita general, pues aparecía el maestro con la espada desenvainada para revisar todos, parecía que nos iba a revisar los errores que se habían cometido y barría parejo a médicos de base, a residentes, pero siempre en un muy buen afán, buscando los detalles, retroalimentando, pero no sin dejar su carácter, su tensión que generaba durante los procesos de revisión. Y entonces veíamos radiografías, veíamos resultados quirúrgicos, todo se analizaba. Y cuando creíamos que ya todo iba bien y que nos habíamos salvado, gritaba, ¿y su firma? Porque no habíamos firmado, y bolas. Ahí estaba otra vez el regaño, ¿no? No nos escapábamos. Siempre había algo, pero la firma era muy importante porque era el testimonio de quién había hecho las cosas. Bueno, cuando entrábamos a cirugía con él, no se diga, era un cirujano muy, muy cuidadoso, hábil, y bueno, su frase célebre, hizo clic. ¿A qué se refería con eso de hizo clic? Que cuando hacemos un nudo que lleva tensión, se pinza temporalmente la primera parte del nudo para que se pueda hacer la segunda parte, pero la condición era que no se trabara la cremallera de la pinza porque si no se lastimaba la sutura.
Entonces, cuando el maestro llegaba a oír que hacía clic, bueno, también ahí llovía, ya saben. Aparte de todo la enseñanza dentro del hospital, creo que era, si no el único, de los pocos profesores que nos proyectaba hacia afuera del hospital. Nos marcaba la importancia de compartir con médicos de otros hospitales, de conocer otras escuelas, de ver si lo que estábamos haciendo nosotros era correcto, qué tan bueno era lo que estaban haciendo en otros lugares. Y también con ello llevaba pues la relación profesional, que conocíamos a otros maestros, amigos, nos abríamos las puertas de otros hospitales. Y eso era en sí lo que en aquel entonces era la Sociedad Mexicana de Ortopedia y ahora el Colegio Mexicano de Ortopedia. La misma situación, pero con nombre diferente. Era un líder natural, entusiasta, progresista, con un amplio conocimiento de todo lo que era la ortopedia pediátrica y también de muchísimas cosas de la vida que nos enseñó. Siempre actualizado, siempre a la vanguardia en congresos, con revisiones bibliográficas, y en aquel tiempo había, no sé si ahora todavía siga vigente, pero había mucha competencia, por ejemplo, nosotros con los de Reiners, con otros hospitales, y él nos hacía sentir triunfadores, nos hacía sentir líderes como él en todos sentidos. El maestro fue objeto de muchas distinciones y premios, publicó muchos trabajos en revistas científicas y ganó muchos premios. Pero yo creo que una de las cosas que más le llenaba, lo que más le daba satisfacción, era poder estar con sus alumnos. Ocupó la presidencia de la Sociedad Mexicana de Ortopedia del 86 al 87, fue vicepresidente del Consejo Mexicano de Ortopedia de 96 a 98, ingresó a la Academia Mexicana de Cirugía en noviembre del 82. Ese era el ejemplo que nos daba, era el decir, síganme. Él iba marcando el paso y los demás íbamos detrás de él, haciendo todo lo que nos era posible para tener un éxito y además un comportamiento integral dentro de nuestra especialidad. Yo creo que uno de los regalos más grandes que me platicó, que le llenó de orgullo y de afecto, fue que un grupo, una generación, lo eligió ser su padrino. Tuvieron mucha identificación con él, y igual que todos nosotros, no más, pero ellos en ese tiempo tuvieron la oportunidad de elegirlo como padrino de generación, y eso al maestro le llenó muchísimo. Finalmente se jubiló del IMSS en febrero de 1991. Sin embargo, él sigue vigente, sigue acompañándonos en las reuniones, en el colegio, él sigue vigente cerca de nosotros siempre. Y bueno, qué decir en las reuniones sociales, en los congresos, pues es el centro de atracción. Ahí está, estamos un grupo donde estamos residentes de diferentes grupos, de diferentes generaciones, en torno al maestro, platicando, reviviendo recuerdos. Ahí está el doctor Iñárritu también acompañándonos. Y bueno, hablar de las cosas que también nos hacía seguirlo, que nos hacía querer ser como él, un deportista nato, le encantaba el tenis, el motocross y los coches, le fascinaban los coches deportivos, y era parte de su mística, de su filosofía. Sus grandes amores, su familia. Aquí en la foto vemos a su nieta Pamela, hija de Chavo, su hijo mayor, con su bisnieto. Ya actualmente el maestro es bisabuelo, y sigue siempre vigente, sigue siempre contento, entusiasta con todos nosotros. Pues creo que don Salvador siempre será un ejemplo a seguir. Y con esto, con estas poquísimas palabras, quiero describir el cariño que le tengo, el afecto, y también, pues no soy yo, soy portavoz maestro de todos sus alumnos. Muchas gracias.